ya andamos cocinando, ¿verdad? Nos podemos poner esta que se llama ulcoderma. Tiene clotridioeptidasa, colagenasa y cloranfenicol. Entonces tiene un regenerador por ahí está, miren. Tiene un regenerador a nivel de piel y aparte la ventaja que tiene es que trae un antibiótico, el cloranfenicol es un antibiótico. Entonces tiene doble función. Me va a regenerar la piel y va a evitar que mi herida se infecte. Y esta la podemos colocar en esa úlcera que le tocó ya se me fue, a Daniela. Ajá, y le ponemos una pequeña gasita y después, si se llegara a adherir mucho la gasa, entonces podemos poner un poquito de solución fisiológica para desprender la gasa. No voy a llegar a la Viva México y ¡fum! Se la jalo, no, porque puedo desprenderme o puedo llevarme ya el tejido que granuló o el tejido que ya cicatrizó y entonces van a volver a abrir la herida con mucho cuidado. Y de hecho no van a tener ningún problema, porque esta cremita, sí, cremita, es así como oleosita, como muy, como grasosita. Ay, Dios, no se deja ver. Ay, miren, es transparente y es como oleosita. Entonces, no va a dejar que se adhiera mucho. Esta es una. La otra que también utilizamos es la que se llama Recoverón. Esta es otra pomadita que se puede utilizar para los pacientes. Esta trae ácido acesámico y también es como cicatrizante y también trae como antibiótico. Entonces también se le pueden poner en la cinta. Y por último, esta maravilla que se llama Quitos, aquí está, Quitos Cell. Este es un cicatrizante que desvanece las cicatrices. Ahí está como el Cicatricure, ¿no? Pero este es mejor. Aquí está. Quitos Cell. Son los que, bueno, es entre las pomaditas. Y tenemos otras que son parchecitos, pero los parchecitos, no me acuerdo dónde los dejé. Ok, más o menos, para que vayan conociendo. Ok, y muchas gracias, Daniela. Sí, y estos colocaríamos y entonces colocamos un vendaje y ya no tocamos. En realidad, solamente hay una contraindicación, bueno, no, con la cremita de la eucoderma, cuando se quiera el paciente o si nos lo llegáramos a colocar, cuando salgamos a la calle, hay que lavar con agüita y jabón y ponernos un bloqueador solar. Si es en las piernas, pues no, porque van cubiertas, pero si es en el resto del cuerpo, ¿por qué? Porque mancha la piel. Ajá, porque mancha la piel. Ok. Ileana, a ver, descríbame su úlcera. Ay, para mí es una úlcera de estadio 2 y se encuentra en la zona lumbar. Yo lo que haría sería realizar asepsia y aplicar Ajá. Un antiséptico para evitar la proliferación de microorganismos y pondría una pomada, igual en una capita ligera. Ok, muy bien, sí. Aquí también hay que tener en consideración que cuando hagamos la asepsia, no podemos utilizar isodine. ¿Por qué? Porque el isodine es secante. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa piel la vamos a deshidratar, la que por lo menos esté limpia o la que esté con rosadita o granulada, no las vamos a llevar. Y entonces no, se hace con jabón como les enseñé el día que vimos lo del enema, con ese tipo de jabón y con solución, ¿cómo se llama? Suero fisiológico o bien agua inyectable. Son las únicas dos líquidos que podemos utilizar. No podemos utilizar ni glucosada ni otra cosa, ¿eh? Lo que necesitamos es hidratar esa piel y el suero fisiológico nos ayuda. Ajá. Muy bien. Sí, Liana, muchas gracias. Hugo, ¿dónde anda Hugo? Ya se me escapó. Aquí, maestra. Hola, buenos días. Ah, sí, buenos días. Bueno, A ver, Hugo. bueno, yo empezaría porque es una úlcera por presión en estadio 4. Se encuentra en la región de los glúteos.
Y pues, primeramente, bueno, aquí la verdad sí me sorprende demasiado la imagen, porque y esto ya no queda con una pomada. Sería más que nada limpieza profunda, retirando ya el tejido dañado y había leído que habían unas cirugías, ¿no, profesora? Para para ¿Ah? reconstruir este tipo de úlceras, y una vez que se haga la cirugía, pues hacer la limpieza y aparte una colocación de vendaje, ¿no? Es que Ok, la verdad sí me impactó, sí está, y tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo y qué fue lo que complicó la situación de este paciente para que tuviera muy bien. Qué bueno que esta preguntas. úlcera? Exactamente. Mira, aquí justamente, en este caso, la paciente, pues, es una paciente, una, obesa. Ahí tiene un factor de riesgo. Dos, justamente el paciente tiene algo que se llama ventilación mecánica. Bueno, pues ahora como estuvo de moda lo de la ventilación mecánica, ¿verdad? Con los pacientes COVID, son pacientes que permanecen mucho tiempo en una sola posición. Estos pacientes COVID les dan solamente, se les deberían de dar dos posiciones ahorita en estos momentos para ayudarlos a liberar la vía respiratoria. Paciente pronado y paciente, pues totalmente recto, ¿no? En este caso, pues la presión se generó en coxis, justamente. Y obviamente no la detectamos. ¿Por qué? Porque no movilizamos al paciente. Pudo haber empezado, ay, no, no la veo aquí, así, miren, más o menos, es que no la tengo por aquí, ahorita la vemos. Regularmente las lesiones empiezan muy pequeñas a enrojecerse y empiezan así, mira. Pero si nosotros no lo detenemos en este tipo de estadios, es cuando avanza a este estadio. Y si el paciente es un paciente diabético, los pacientes, yo les decía, que tienen elevación de la glucosa, tienden a tener estos problemas de cicatrización. Y entonces no tienen así como, pues, que cierren con mucha facilidad. Y tú, como bien lo dijiste, impresiona porque esto es la realidad de las cosas. Ese paciente, justamente lo que necesita es una cirugía reconstructiva y ya no solamente lo hace el cirujano general, necesita un cirujano plástico, en algunos casos. Ajá, porque ya no solamente está lesionada coxis, ya se llevó parte de digamos que de ano, una pequeña proporción. Y entonces, si dejamos avanzando, pues va a destruir todos estos tejidos, ¿no? Y se complican, porque si te das cuenta, este paciente todavía tiene tejido necrótico en la parte baja y es un paciente que todavía necesita más debridamiento, o sea, desbridación. O sea, necesitan quitar todo este tejido y todavía la herida se va a ver más abierta. Ajá, en estos casos necesitan ponerle injertos de piel y colgajos. Los colgajos son como si fueran, como si cortaran un pedazo digamos, de grasita y se lo pusieran adentro para que se vaya adaptando. Y el injerto es pedazo de piel. Entonces van a tener que quitar piel de algún lado para poderle colocar en esta parte. Y va a ser un paciente que va a tardar todavía más tiempo en salir del hospital. Pueden tardar 3 meses, 4 meses, dependiendo. Son cirugías, digo, perdón, son tratamientos muy tardados, donde por eso les hacemos mucho énfasis al personal, ya movilizaste al paciente, ya les diste los cambios de posición, ya liberaste los puntos de presión para evitar este tipo de lesiones. Imagínate que el paciente solamente ingresó porque a lo mejor se le elevó la glucosa. Y que dices, bueno, que el paciente estuvo, tratando de controlar su glucosa y lo estuvimos ayudando con insulina, con medicamentos, con dieta, y pues a lo mejor se le complicó el paciente como el paciente es obeso, no se movilizaba mucho, empezó con problemas respiratorios, acabó con la ventilación y el paciente acabó inmovilizado. Y no solamente con eso, pues ahora tiene una úlcera por presión. Ahora no solamente es la diabetes, el problema respiratorio y aparte la úlcera por presión. Imagínate cuánto tiempo tardan estos pacientes en salir del hospital.
Y si Profesora, salen, ¿eh? una Ajá. pregunta. Y como dice usted, después de la operación que se sometería este paciente, ¿todavía se limita más aparte del tiempo que va a tener como recuperación, todavía va a necesitar más, ¿cómo se llama? Más Se le- curaciones? Ajá, más curaciones y se le va a limitar el movimiento, ¿verdad? Porque obviamente pues no se va a poder recostar ahora sí que sobre la parte Así donde es. tiene la... Entonces Así puede es. que se pueda complicar más en algún momento, ¿no? Así es, porque cuando no se tratan bien estas infecciones, no solamente se quedan a nivel local, se van a nivel sistémico, o sea, viajan los microorganismos en sangre y entonces se hace una serie de complicaciones bueno, desafortunadamente acaban con la vida del paciente. Por eso es tan importante que nosotros hagamos hincapié en la movilización de estos pacientes. Por eso es que también se hizo conciencia a través de este programa que les decía, Stop úlceras por presión, no se debieran de presentar. Imagínate, ese es un paciente adulto, también se presentan en neonatos y en pediátricos, imagínate. Si esto te causó impresión y hasta cierto modo te da coraje, imagínate que tú fueras el padre de un neonato y que te digan, ay, es que hizo úlcera por presión su bebecito y lo ves así. Casi, casi que nos quieren degollar los familiares, ¿verdad? Pues sí, Sí, va a tardar. Eso es un paciente que si sale de la ventilación, si sale a lo mejor ya se le controla la glucosa, ya le quitaron el ventilador, ya puede respirar por sí solo, y a lo mejor sí va avanzando el cierre de la úlcera por presión y dicen, ¿sabe qué? Para evitar que nuevamente se vuelva usted a infectar, lo doy de alta a su domicilio. Tiene que regresar a la clínica. Ya en algunas unidades hospitalarias existe algo que se llaman clínicas de heridas y justamente son las encargadas de llevar a cabo el tratamiento de los pacientes. Entre más puedan afrontar las heridas y solamente dejar lo mínimo, excelente, porque entonces los médicos dicen, mire doctor, las enfermeras de las clínicas, mire doctor, ya cerré lo más que pude al paciente, ya no se puede cerrar, necesita ponerle justamente un injerto para que usted acabe cerrando la herida, porque a veces la tienen que cerrar y, ¿cómo se dice? Programar a estos pacientes para quirófano, para que ahí cierren totalmente ya la herida. ¿Sí va a quedar con cicatrices? Sí, sí va a quedar con cicatrices, pero bueno, pues tratan de que sean que esas cicatrices queden lo más planas posibles y que después no ocasionen a lo mejor molestias en el paciente, entonces con algún daño secundario al paciente. Ujú. Pero sí, esto es lo que se van a encontrar en las áreas hospitalarias. Entonces, váyanse familiarizando para que cuando lo vean no se desmayen. Entonces digan, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Aquí lo viste, es impresionante. Imagínate, ahora sí que en vivo y a todo color. Va a decir, ay, me desmayo, ya no quiero ser enfermera o enfermero, ¿verdad? Porque luego pasa. Ok, muchas gracias, Hugo. Viridiana, Buenos días, bien, profesora. Buenas buenos días. tardes. Ya tarde, ya tarde. Sí, sí, sí. A ver, Bueno, estaría en un estadio 2 y 3 y se ujú. encuentra en región lumbar, cadera, pliegue anal, cintura y espalda. Esta paciente tiene multiúlceras, ¿verdad? Mira, Ajá. todo. Ok, Y bueno, lo que yo haría en la parte cintura y de la pliegue anal, bueno, hasta abajo, sería desbridar y después limpiar, aplicar un antibiótico para evitar la profileración. proliferación. Proliferación, Ajá. y de bacterias. Y pues en la parte de la espalda igual haría una limpieza y aplicaría antibiótico también. Ok, muy bien. Aquí, en parte como de omóplato, son apenas se empiezan a formar estas úlceras por presión. Aquí aplicaremos justamente algunas pomadas que son pomadas a base de hiperoxigenados. Ajá. Otra les voy a enseñar más adelante cómo son estas pomadas hiperoxigenadas que dicen que están indicadas justamente cuando una herida empieza a
formarse una úlcera. Y eso le ayuda justamente, esta pomada le ayuda a regenerar. Pero pues le podemos poner las ultra mega pomadas súper maravillosas del mundo, pero volvemos a insistir, si nosotros no movilizamos a los pacientes, se les van a seguir haciendo. Entonces, lo importante es que si yo a lo mejor tengo 5 pacientes, o a lo mejor yo no sé movilizar muy bien a sus pacientes, te puedes ayudar del mismo familia, señor, por favor, le encargo. Váyame a buscar cada 3 horas para que yo movilice a su paciente. Por eso en este caso, con pacientes adultos mayores que están postrados, sí pedimos un familiar que esté con él las 24 horas para que esté vigilando al paciente y nos ayuden a nosotros a movilizarlo. Por eso les decía, hay que hacerlos responsables, porque cuando se vayan a su casa, ya no va a estar la enfermera Viridiana, Andrea, ya no va a estar Hugo, ya no va a estar nadie, va a estar ella y su paciente. Y hay que enseñarle a cómo movilizarlo, a cómo liberar esos puntos de presión para que evitemos que lleguen como su paciente de Hugo, todo complicado. Ajá. Muy bien, Viri. Jacqueline. Bueno, según yo, se encuentra en un estadio 3. Creo que lo primero sería quitar, desbridamiento del tejido necrótico del lado izquierdo, porque pues ahí ya está muy dañado. Pues mantener la herida limpia y pues, constantemente estarla limpiando para mantenerla, creo que manteniéndola húmeda hace que cicatrice más rápido y también se aplicaría un antibiótico. Ok. Si te das cuenta, este paciente no lo movilizan igual. ¿Por qué? Ahí está en la cabeza. Ajá. Ok, muy bien. Sí. Si se dan cuenta, ese paciente ya tuvo una úlcera por presión justamente cerca de la misma zona. ¿Por qué? Porque aquí, mira, si te das cuenta, tiene una lesión similar, ¿no? Pero esta obviamente ya cerró. Esta justamente está en proceso de cierre. Ajá, esta la vas a ver que ya está cerrada porque ya no trae, esta justamente prácticamente, ya digamos que ya está curada esta herida. Ajá, pero si nosotros obviamente no lo cuidamos a este paciente y no liberamos este sitio de presión, pues se le va a volver a formar esa misma úlcera, se va a volver a abrir, se va a volver a lesionar y va a haber nuevamente que trabajar con el paciente. Ujú. Ok, muy bien, Jacqueline, gracias. Ok, vámonos para arriba. A ver, Gisela. ¿Sí me escucho? A ver, Gisela, sí te escucho. Bueno, Nos esta es escuchamos. una estadio tipo 1. Yo veo que es una lesión como muy superficial porque solamente está como enrojecimiento. Lo que yo haría sería limpieza, Ujú. hidratar la piel y colocar un apósito o una gasa para proteger el área. Y también lo que yo considero más importante son los cambios posturales frecuentes para evitar que la lesión sea más profunda. Ok. Ujú. Justamente lo que acabas de decir, esto es una formación de úlcera por presión por orina. Luego son características como muy especiales, donde justamente por dejar el pañal húmedo con orina por mucho tiempo, se van a empezar a hacer estas lesiones. Este se llama eritema. Ajá. Este eritema, justamente lo que tú decías. La guía de práctica clínica me dice que en estos casos puedo colocar pasta láser. Ajá, esta pasta láser es permeable al agua. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo una capa? Sí se puede colocar, pero colocar una capa delgada de esta pasta. ¿Qué hacen algunas compañeras? No es correcto esto, pero bueno, finalmente entendemos la parte en que como son muchos pacientes de repente, pues no les da tiempo de movilizarlos a todos. Entonces, pues por lo menos sí, en el momento en que el familiar nos dice, ¿sabes qué? Híjole, mi paciente, señorita, se acaba de orinar, ¿sí me podría ayudar a cambiar el pañal? Pues sí, en ese momento, hacerle el cambio de pañal, sí, limpiarlo, no limpiarlo de que le voy a friccionar, no, limpiarlo con pequeños toquecitos,
con mucho cuidado para seguir lesionando más la piel, ponerle una pequeña capa de pasta láser y dejarlo en esa posición de a lo mejor unas 2 horas, así en esa posición, para que justamente este eritema pues se vaya quitando y liberemos ese punto de presión. Porque si yo lo vuelvo a regresar a la misma posición después de que yo termine de cambiarlo, se va a seguir enrojeciendo y va a continuar húmedo. Y si te das cuenta, a este paciente le pusieron pasta láser. Aquí se ven pequeñas manchitas blancas, mira, aquí alrededor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente es un pequeño eritema por humedad, pero que si yo lo dejo avanzar, se me puede hacer una úlcera por presión. Ok, gracias, Gisela. Mónica, Yo maestra. a ver, Mónica. No, yo digo que se encuentra entre el estadio 3, ya está, o 2, entre 2 y 3, que ya hay un un daño en el tejido celular subcutáneo, además de la epidermis y la dermis. Y bueno, también se encuentran los bordes ya, como se ve en la imagen, pues definidos. Y bueno, aquí yo lo que haría sería pues una asepsia, primero que nada, y pues como había dicho o mencionado usted, colocar alguna pomada o aplicar medicamento. Ok, muy bien. Mira, esta herida es una herida en estadio 1, porque solamente se ve, le falta la dermis, justamente, y encontramos pequeños bordecitos aquí, si tú te das cuenta, rojitos. ¿Qué quiero decir? Que tienen buena circulación, que tienen buena granulación, y lo único que hay que vigilar en este paciente es que ese proceso de cicatrización, de regeneración de la dermis se lleve correctamente. Obviamente, ¿le va a quedar cicatriz? Sí, sí le va a quedar cicatriz. Entonces, pues es la mínima necesaria. Entonces, en este caso aplicaríamos lo que es quitosel, Ulcoderma o Recoverol, y estar valorando ese proceso de cicatrización y ese proceso de circulación, nada más. ¿Lo puedes cubrir? Sí, lo puedes cubrir, le puedes poner un pequeño vendaje muy pequeño, sí, para que no es, como es en la mano, pues hay que tener mucho cuidado, porque pues la mano la ocupamos para todo, ¿verdad? Y si nosotros estamos lavando y lavando y lavando, bueno, son personas que a lo mejor, si ya está paciente la vamos a manejar por fuera, porque solamente es en mano, pues entonces le dejamos que se vaya a su casa, pero con indicaciones de que no debe de estar húmeda la herida, de que no la debe de estar mojando, de que no la debe de estar exponiendo ¿cómo se dice? A lugares donde pueda haber mucho polvo, para evitar que se infecte. Lisbeth. Ay, otra vez que me faltan. ¿No anda por ahí Lisbeth? No, creo que no anda por ahí. Creo que no, maestra. Ok. Y Alexandro tampoco creo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean cómo van a ir identificando, porque ahora que regresen pasan al tercer semestre y seguramente en algunas de las instituciones que ustedes, en las cuales ya van a regresar, los van a pasar a lo mejor con las enfermeras de las clínicas de heridas y más o menos para que cuando ven la herida, no les cause mucha impresión, ¿verdad? Porque sí les va a ocasionar cuando la vean a los pacientes, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ajá. Y es normal, les impresiona porque nunca lo han visto. Entonces, pero bueno, finalmente tienen un referente de, de lo que están, de lo que estamos viendo. Ajá. Y bueno, ahora, en relación a eso, justamente lo que les decía, la guía de práctica clínica es muy específica en relación a esto. A ver, permítanme. Ok. Ahora les voy a pasar este videito. A ver, ahí va. ¿Ah? Muy bien.
Las úlceras por presión, también llamadas escaras, son regiones de piel que se lesionan cuando se sienta o se acuesta en una posición por mucho tiempo. Estas heridas ocurren con más frecuencia en áreas donde los huesos están cerca de la piel, que incluyen talones, tobillos, caderas, coxis o codos. La presión constante en una de estas áreas comprime los vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes vitales a la piel. Sin una suficiente cantidad de flujo sanguíneo, las células de la piel finalmente mueren y se forma una úlcera por presión. Las úlceras por presión están categorizadas por grados de severidad. Una úlcera por presión de etapa 1 está enrojecida, inflamada y no se vuelve pálida cuando se aplica presión en ella. Una úlcera por presión de etapa 2 aparece como una ampolla o úlcera abierta. Es posible que el área que rodea la úlcera esté enrojecida e irritada. Una úlcera de presión de etapa 3 implica una pérdida de piel de grosor completo que se asemeja a un cráter y se extiende hasta la capa de grasa que se encuentra debajo de la piel. La etapa 4 es la más severa. Una úlcera de etapa 4 es una herida de grosor completo que se extiende hasta el músculo o hueso subyacente. Para prevenir la infección de una úlcera por presión, el médico limpiará la herida usando agua y un jabón suave o suero. Si su herida es severa, su médico desbridará o extraerá quirúrgicamente el tejido muerto de la úlcera por presión. Para proteger e hidratar la herida, el médico posiblemente la cubra con una venda especializada. ¿Ok? Eso es más o menos para que conozcan los grados de las úlceras. Y entonces vean cómo vamos a valorar nosotros más o menos, así como ustedes lo hicieron. Bueno, las úlceras por presión son unas lesiones principalmente de origen isquémico. Las vamos a ver localizadas en la piel y van a ser muy frecuentemente que se presenten en sitios específicos. Vamos a ver que estas van a estar dadas y originadas principalmente por el tiempo en el que se mantenga una presión o una fricción. Epidemiológicamente hablando, tenemos que más de la mitad, es decir, el 70% de estas se van a producir en las primeras 2 semanas de hospitalización. Tenemos que su incidencia va de los 55 a 69 años, pero repercute y hay más casos en individuos de 70 a 75 años. Tenemos que el mejor cuidado para estas es la prevención. Bueno, ¿y por qué se presentan este tipo de úlceras? Bueno, va a ser por la consecuencia del aplastamiento tisular entre una prominencia ósea y la superficie externa. El tiempo en el que se exponga esto va a ser crucial y de suma importancia. Va a ser cuando la presión capilar sea superior a lo normal y la presión tisular también sea superior a lo normal. Esto va a generar muerte celular y necrosis. Los factores de riesgo pueden ser múltiples. Pueden ser fisiopatológicos, es decir, causado por un trastorno de transporte de oxígeno, un déficit nutricional, un déficit motor o incluso sensorial. Pueden ser derivados del tratamiento, como una inmovilidad impuesta por este mismo. Situacionales, como falta de higiene o arrugas en la ropa que genera infección, o del entorno, una mala utilización del material o una falta de educación sanitaria de los cuidadores. En la presencia de un paciente con úlceras de presión debe de haber una valoración, que va desde su identificación, el tratamiento que lleva para tratar la enfermedad primaria, los problemas de salud que éste tenga, el estado nutricional que también esté el paciente, el grado de dolor que esté presente, los aspectos psicosociales que lo están encaminando a que tenga mayor riesgo a desarrollar una úlcera por presión, también acompañado de escalas que nos ayudan a la evaluación. Por ejemplo, la escala de Norton va a evaluar el estado físico, mental, la movilidad, actividad y la incontinencia de nuestro paciente, con un puntaje del 4 al 1, el 4 es lo normal, y conforme descienda pues va a ir empeorando el estado del paciente. Nos va a interpretar qué tan factible es que el paciente pueda presentar una úlcera por presión. Nos podemos ayudar de ciertos laboratorios como son los que tenemos en la diapositiva. Tenemos que valorar la lesión, su localización y el número de estas, en qué estadio se encuentre. Por ejemplo, el 1 es un eritema cutáneo que no palidece.
El 2 es una úlcera superficial, involucra epidermis y dermis. El estadio 3 es una pérdida total del grosor de la piel, que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo. Y el 4 es una pérdida total del grosor de la piel, con destrucción extensa. Tenemos que valorar el área que abarca y la profundidad. Tenemos que las úlceras por presión se van a localizar o se van a presentar dependiendo de la posición en la que se encuentre el paciente, decúbito dorsal, decúbito lateral o decúbito prono. Como se explica visualmente en las imágenes, ahí van a ver los sitios anatómicos en la que es más frecuente que se presente dependiendo de en qué posición esté mayormente el paciente. El objetivo de la prevención es evitar su aparición, pero también tenemos que tener cuidados de la piel, como la inspección o la limpieza de esta misma, cargas mecánicas como el cambio postural cada 2 horas o superficies de apoyo para que el paciente se le sea más fácil moverse. Tenemos un flujograma de abordaje de un paciente ya con úlceras por presión, que va desde la evaluación global de todos los riesgos y las actuaciones básicas y específicas, así como los cuidadores, así con el fin de que nuestro paciente tenga un mejor pronóstico y una mejor calidad. Mira, así, por eso les decía, por eso es tan importante que cuando ustedes llegan a las unidades, con sus guías de valoración que trabajamos y que es un instrumento que nos va a permitir justamente detectar factores de riesgo, sobre todo si el paciente no tiene úlceras por presión o si ya las tiene presente, que no tengamos que agregarle más factores de riesgo. Y entonces, por eso es bien importante que ustedes lleven a cabo una buena evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque ese paciente finalmente es susceptible. Y es bien importante que nosotros eduquemos a esos cuidadores para disminuir los riesgos o bien enseñarlos cómo deben de actuar. Entonces nos decía que evaluación de riesgos, pues vamos a hacer nuestra entrevista, la anamnesis, la exploración física, su estado nutricional, sus comorbilidades, sus escalas de riesgo. Y bueno, finalmente todo esto nos va a llevar justamente a las actuaciones como básicas, como cuáles son aquellas básicas, medidas de antipresión, tratamiento postural, movilización precoz, cuidados de la piel, evitar la humedad y nutrición adecuada, de todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Y las específicas, que es eliminar la necrosis, ya cuando la úlcera por presión, esta se encuentra presente, pues ya no hay más que, era lo que veíamos ahorita, ¿no? En relación a nuestros ejemplos, era la eliminación de la necrosis, eliminar la infección, limpieza de la úlcera y uso de apósitos específicos o especiales, ¿verdad? Calidad de vida. Entonces, pues justamente, pues esta es como una ejemplificación de eso que tenemos que trabajar con los pacientes. Y él nos mencionaba justamente los sitios de presión. Por eso es que en la actualidad existe o programaron como un reloj de posiciones, ¿verdad? Que es en relación a cómo, a las posiciones que le demos a nuestro paciente, vamos a estar movilizándolo. Entonces, ya les decía bien en el video, de acuerdo a la posición en que tengamos al paciente, van a ser las prominencias o los lugares anatómicos específicos donde se van a generar estas úlceras por presión. En decúbito dorsal, bueno, pues talones, sacro, codos, omóplato y cabeza. En decúbito lateral, pues maléolo, condilios, trocánter, costillas, acromión y oreja. Y decúbito prono, pues dedos, rodillas, genitales en hombres, mamas en mujeres, o igual el acromión y mejilla. Y así diferentes, los igual y lo vemos aquí, si el paciente se encuentra sentado, aquí es mayor riesgo porque aquí se está llevando una presión considerada. Entonces les digo que entre más sentado esté el paciente, más punto de presión tiene. Y entonces aquí es donde se genera. Y aquí les decía, en las úlceras por presión, de acuerdo a los estadios. Y pues ve que ¿para qué nos va a servir nuestra escala de Norton y Braden? Pues justamente para detectar ese riesgo del paciente.
Bueno, les voy a dar 5 minutos, vayan al baño, despierten, tomen el cafecito y regresamos, son 12:45, 12:50, 12:50, nos vemos. Mientras, yo también voy al sanitario. Sí, profesora. Y regreso por si alguien quiere comentarme algo, ¿va? Sí, profesora.